שלום חברים, אנחנו לומדים במסמך מקורות במה שהבורא מכה הוא מרפא. הגענו לקטע מספר 7, אפשר למצוא את... Hola, estamos leyendo de los fragmentos. El creador cura allí donde golpea. Podéis hacer preguntas en línea. Tenéis el material también en el sistema Arbut. Rab, sí, es un tema importante, interesante y cercano a todos, porque uno sufre mucho y habéis sufrido mucho y lo sentimos, lo lamentamos. Estos dolores que pasamos en el camino del desarrollo espiritual. Entonces, es importante que sepamos cuál es la razón del sufrimiento, cómo podemos, no obstante, avanzar a pesar de él y qué ganamos con el sufrimiento, con todo ese tipo de problemas que vienen del Creador o del entorno. Y tenemos que aclarar todas estas cosas. Todo esto está cerca de nosotros. No podemos evitarlo. Nos gusta descansar, la calma, y se nos presiona a través de todo tipo de estados, de acciones que nos llegan desde arriba, desde todos los lados. No importa de dónde, pero vemos cómo, a pesar de todo eso, tenemos que verlos de forma correcta, esos sufrimientos. Tenemos que asumirlos de forma correcta. Vamos al fragmento 7 de Rabash. A través de los sufrimientos se forma en él un verdadero deseo de recibir la luz del rostro del Rey vivo. Y esto se llama sufrimientos por amor, donde no hay cancelación de la Torá. Esto es así porque cuanto más profundizan la Torá, más aumentan los sufrimientos. Se deduce que no hay cancelación de la Torá en ellos, porque quien aprende la Torá, los sufrimientos nacen en él. Se deduce que si no tiene Torá, entonces no tiene sufrimientos. Como se dijo anteriormente, esto se llama sufrimientos por amor, ya que no hay cancelación de la Torá en ellos. Esto se llama a quien el Señor ama, lo amonesta. Esto es así para que el hombre tenga estos sufrimientos por no encontrar, y no toda persona es recompensada con sufrir esto. Por eso se dijo, feliz es el hombre a quien el Señor aflige. Entonces, la persona debe adquirir los sufrimientos para que tenga un verdadero deseo y anhelo, ya que precisamente en el verdadero deseo aparecen los sufrimientos, pues el hombre no tiene otro cli en el que obtener el placer excepto este deseo. Vamos a leer esto otra vez, un poco más despacio. A través de los sufrimientos se forma en él un verdadero deseo de recibir la luz del rostro del Rey vivo. Y esto se llama sufrimientos por amor, donde no hay cancelación de la Torá. Esto es así porque cuanto más profundiza en la Torá, aumentan los sufrimientos. Se deduce que no hay cancelación de la Torá en él, porque quien aprende Torá, los sufrimientos nacen en él. Se deduce que si no tiene Torá, entonces no tiene sufrimientos. Como se dijo anteriormente, esto se llama sufrimientos por amor, ya que no hay cancelación de la Torá en ellos. Esto se llama aquel a quien el Señor ama, lo amonesta,
Es así porque para que el hombre tenga estos sufrimientos por no encontrar al Creador en la Torá, no toda persona es recompensada con sufrir por esto. Por eso se dijo, feliz es el hombre a quien el Señor aflige. Entonces, la persona debe adquirir los sufrimientos para que tenga un verdadero deseo y anhelo, ya que precisamente en el verdadero deseo aparecen los sufrimientos, pues el hombre no tiene otro cli en el que obtener el placer, excepto este deseo. Rab, tenemos a las mujeres de Azerbaiyán. Может быть, простите, очень достаточно странный вопрос сейчас прозвучит. Если речь идет о страданиях... Hola, Rab, es quizá una pregunta extraña. Aquí se habla acerca de los sufrimientos de amor hacia el Creador y que para alcanzar este amor tenemos que recordar que antes del rompimiento estábamos adheridos a Él y que perdimos la memoria de eso y tenemos que conectar en la decena y entonces volverá nuestro recuerdo, nuestra memoria de lo que teníamos. Así es como adquirimos esos sufrimientos por ese deseo verdadero del Creador. Pero dice, sí, también de esa forma. Asia. שלום לכולם. האם שלא מוצא בורא בתורה Hola, cuando no seguimos al Creador en la Torá, es que no tenemos éxito en darle contento y entonces tenemos que enfocarnos en darle ese contento. Rab, sí, esos son los verdaderos estados de sufrimiento que nos duele mientras que no hemos alcanzado el dar contento al Creador. Latín 4. Pregunta la decena. ¿Qué diferencia existe entre el sufrimiento cuando hay cancelación de la Torá y cuando hay cancelación de la Torá? Cuando no hay cancelación de la Torá y cuando hay cancelación de la Torá. אז הוא שואל, מה ההבדל בין איסורים שיש ביטול תורה ואיסורים שאין ביטול תורה? אם אדם מקבל איסורים וזה מרחיק אותו מהתורה. Una persona recibe sufrimientos, se dice, desde la Torá, se dice que hay, desde la distancia se dice que hay cancelación de la Torá, pero no son las formas correctas de sufrimiento. Las formas correctas son cuando la persona aprende a realizar, a poner en práctica la Torá en el grupo y siente que es incapaz. Y entonces siente todo eso y esos son los sufrimientos que no conllevan cancelación de la Torá y en los que tiene que triunfar. ¿No hay más preguntas? ¿Tenemos algo, Amit? Hay mujeres Hebreo 2 y también Kiev. Y PT6. Vamos con Kiev. ¿Qué es, querido Rab? ¿Cómo podemos sacar ventaja de esto correctamente? Rab, cuando la persona aspira a través del grupo al Creador e intenta revelar al Creador en el centro del grupo, siente todo tipo de sufrimientos y de pronto ve que los amigos no son tan buenos como él pensaba que eran.
Leemos en el Zohar que los estudiantes de Rabbi Shimon estaban dispuestos a matarse entre ellos antes de encontrarse para el estudio. Pero después del estudio y de su reunión estaban dispuestos a abrazar y darle todo al otro. Entonces, de ese modo, poco a poco, vamos alcanzando sufrimientos que nos hacen avanzar, que nos limpian del ego innecesario y gradualmente vamos alcanzando la adhesión entre nosotros y con el Creador. Prosigue Kiev. Entonces esto ocurre cuando intentas revelar el Creador en el grupo, en la decena. ¿Cómo intentar revelar el Creador correctamente en la decena? Porque hacemos todo tipo de acciones, nos llamamos por teléfono, nos reunimos, pero nunca ponemos un objetivo como que después de esta reunión queremos revelar al Creador. ¿Cómo hacer esto de forma apropiada? Rab dice, intentadlo. No puedo dar otro consejo, solo esto tenéis que buscarlo vosotros. En la conexión entre vosotros, no nadie por sí solo, sino en la conexión. Esto tiene que ser el objetivo en cada una de nuestras acciones y que conectamos por esto y por nada más. Rab, claro, por supuesto, no tenemos ninguna otra meta, ningún otro objetivo. Petah Tikva 6. Usted, Rab, explicó lo que eran los buenos sufrimientos y los malos sufrimientos. ¿Es que provienen del Creador o de la actitud del hombre? O, Rab, todo viene del Creador. No hay nadie más que Él. Es si la persona utiliza esto para acercarse al Creador o para alejarse de Él, porque cuanto más te acercas al Creador, más sufrimiento vas a tener. Y pregunta entonces, ¿no hay sufrimientos buenos o malos? Todo depende de la actitud del hombre y de lo que el Creador te envía. Sí, dice Rab. Entonces, si yo tomo esto en la dirección de la decena, esos son los buenos sufrimientos, ¿no? Sí, dice Rab. Mujeres Ev 1. Hola, Rab, gracias. En los sufrimientos nos cuesta estar alegres y tenemos que trabajar al Creador con alegría, porque con la tristeza no le contentamos, sino más bien al contrario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacer con esto? Rab, lee cada vez más lo que está escrito especialmente en Rabash, sobre cómo superar los sufrimientos y cómo volverlos que pasen de ser sufrimientos a secas para que pasen a ser sufrimientos orientados hacia la meta. Entonces, que la persona no huya de la meta, de la sociedad, sino que, al contrario, la persona se sienta más atraída a la Torá y que se pueda conectar más con los amigos y a partir de eso estar más conectado con el Creador, precisamente en ese orden. Gracias, dice la amiga. Holanda 1. Buenos días, Rab. Feliz es el hombre a quien el Señor aflige. Y decimos que cuanta más Torah, más conexión, más sufrimiento. Pero también más feliz, porque lo revelamos a Él y sabemos que todo viene de Él. Y también por los llenados que obtenemos. Entonces,
¿Son diferentes tipos de felicidad las que se dan en este proceso? ¿Ese llenado del cli? Rab dice sí. Y que aún así tenemos que estar felices porque todo eso también viene del Creador y sentimos el sufrimiento porque estamos todavía conectados con la inclinación al mal. Pero esa sensación nos da la dirección correcta de cómo conectarnos al sufrimiento y a través de ello alcanzar el Creador. Turquía 3. Shalom Rav, ben bir ben kişi ızdırabı Tora'ya bağlılığı ile doğru orantılı. Hangi nitelikten sonra Hola, Rabbi, amigos del Cli Mundial. hatam ne olmalı? Hay una posibilidad de directamente no se entendí bien la pregunta. Algo sobre el sufrimiento de la persona, si es directamente proporcional a su devoción a la Torah. Rab dice, no te puedo explicar esto. Poco a poco, a través de la experiencia, empezarás a sentir qué tipo de sufrimiento recibes y cómo tienes que verlo, cómo tienes que reaccionar a él. Mujeres Alemán 5. Hola, Rab y Cli Mundial. ¿Por qué no a todo el mundo se le da el sufrimiento del amor? Rab, llegará. Todo aquel que aprende de forma correcta y se conecta de forma correcta al entorno, gradualmente llegará a esto. Puede que lleve años, puede que le lleve años llegar, pero la persona empezará a sentir estos sufrimientos y sentirá sufrimientos que vienen de fuera y los sufrimientos del amor y empezará a discernirlos. Mujeres, Inglés 1. Hola, querido Rab, Cli Mundial. Parece que cuanto más nos acercamos al Creador, más tendremos que otorgar. Y muchos de esos sufrimientos parece que es que mientras recibimos con la intención de otorgar, es que no lo va a ser aceptado de la forma que pensamos. Rab dice, no, el Creador sabe cómo recibir y aceptar todo esto. Tú no tienes que tomar al Creador en cuenta en ese sentido. Él siente todo incluso antes de que nosotros sintamos las cosas. Él entiende, siente la fuerza superior. Él despierta a todos nosotros e invita a todos nosotros. Ese no es el problema. El problema es la conexión correcta, la actitud correcta entre nosotros, entre los amigos y entre nosotros y el Creador. Pero por parte del Creador no hay ningún problema. Mujeres, Kiev. ¿Cómo en el momento en el que yo tengo un sufrimiento material, cómo puedo transformarlo en un sufrimiento de amor? ¿En qué tengo que pensar? ¿Cuál es el proceso? Rab, tienes que pensar de dónde estás recibiendo estos sufrimientos, quién te los está enviando. Y
según eso, pensar en la fuente, que en la medida en que sientes sufrimiento empieces a sentir alegría, que todo esto es el Creador que está atrayéndote más cerca de Él. ¿Por qué te atrae entonces de esta forma tan desagradable? Es para que te sea más fácil desconectar de tu ego, porque de otro modo no te acercarías al Creador. Y por eso Él te envía sufrimiento precisamente de esa manera. Y entonces te das cuenta de que no es sufrimiento en realidad, son sufrimientos de amor. Pregunta, pero en este momento tengo que lamentar este sufrimiento que me llega porque es como que me distrae de los pensamientos de la decena, de conexión. Rab, sí, digamos que sí, de momento. Latín 2. Hola Rab, buenas tardes. Una pregunta de un amigo. Dice, ¿qué clase de sufrimiento es el que siento porque no puedo crear suficiente envidia en mis amigos para que estén en la lección? Tienes que conectar con esos amigos en alma y corazón, como si estuvieras en ellos, y entonces no perderán nada de la lección, incluso si no escuchan nada de ella y si no están en ella. Y decir gracias al Creador que os está dando esta sensación de envidia, porque entonces vais a conectar de alguna forma con la lección. Mujeres, Hebreo 2. Concerniente a los sufrimientos, ¿qué es lo que tenemos que lamentar y qué tenemos que agradecer? Rab, lamentar solo que no puedo comprender de forma inmediata estos sufrimientos que son sufrimientos de amor y que a través de ellos tengo que conectarme cada vez más al Creador por medio de los amigos. ¿Y de por qué tenemos que agradecer, Rab? Porque el Creador me empuja de este modo y me acerca a los amigos, y a través de los amigos llego a Él. Gracias. Mujeres, Cáucaso 1. Querido Rab, díganos, la intención correcta en la decena hacia el otorgamiento, cuando lo estamos construyendo, ¿es la construcción de la pantalla mutua? Rab, por supuesto, la pantalla es la intención. Es lo que pensé, dice la amiga. ¿Puedo hacer una pregunta de otra amiga? ¿Puedo hacer una pregunta a otra? No, parece que la amiga no lo va a decir, entonces dice, ¿la hago yo? Dice Rab, entonces pregunta. Los cuerpos físicos se nos han dado para este sufrimiento corporal, material. Pero cuando recibimos placer de los placeres del amor, ¿cuándo sucede? Rab dice, llegarás a entender esto a su debido tiempo. Mujeres, Azerbaiyán. Hola, Rab. Usted dijo que no tenemos que temer al Creador. Y aprendemos aquí que el temor nos hace avanzar y que es una herramienta, que es un medio. Entonces, ¿cómo saber que mi temor tendrá que ver con el otorgamiento? Rab,
Piensa más en cómo hacer algo agradable para el Creador. Entonces, no importa lo que tú experimentes. Lo más importante es que Él esté contento contigo. Entonces, resulta que en cada situación puedes estar dándole al Creador. La amiga dice, entonces, tenemos que tener miedo de no darle a Él. Y Rab dice, no hay nada que temer, nada de lo que tener miedo. Gracias, dice la amiga. Kiev. Раф, вот проходя страдания от разбиения, от недостаточной связи между нами, как вот взаимодействовать между Cuando atravesamos estos sufrimientos por el rompimiento y la falta de conexión entre nosotros, ¿cómo adquirimos fuerzas de la decena y que no nos separen las cosas? No tenéis que hablar de estados internos que tenéis cada uno, porque eso solo hace daño a los demás, sino en cómo averiguar formas para acercaros unos a otros y cómo acercaros al Creador de ese modo. Gracias. La pregunta es que estos sufrimientos pueden ser muy complejos, entonces, ¿cómo adquirir fuerza, apoyo en esos estados? Rab dice, el proceso de tu desarrollo espiritual, empezarás a entender cómo todo esto sucede. No puedo ahora expresarlo en unas pocas palabras. Amit, ¿quieres preguntar algo? Amit dice no. Pues entonces seguimos con el siguiente fragmento, número 8. Rabash. Cuando una persona sufre de una aflicción corporal, debe lamentar que el Creador le haya castigado, que esté afligida. Si no lo siente, es un castigo. Si no lo lamenta, no es un castigo. Ya que un castigo es aquello que le duele a la persona y no puede tolerar su situación, ya sea pena por la provisión o pena por la enfermedad. Se dice que si no siente la pena, entonces no recibió el castigo que el Creador le dio. Debemos saber que el castigo es una corrección para su alma. Por lo tanto, si no siente pena, si no lo lamenta, ha perdido la corrección. Uno debe rezar al Creador para que le quite el sufrimiento y la pena que siente, ya que una oración que surge del sufrimiento es una corrección mayor que la corrección del castigo. Como escuché de Baal HaSulam, el Creador castiga a una persona no como una venganza, no a modo de venganza, castigándola por no obedecerle, como hace la gente. Más bien, el castigo es una corrección. No hay preguntas, dice Rab. Vamos a leerlo otra vez. Cuando una persona sufre de alguna aflicción corporal, debe lamentar que el Creador la haya castigado, que esté afligida. Si no lo lamenta, no es un castigo, ya que un castigo es aquello que le duele a la persona y no puede tolerar su situación, ya sea pena por la provisión o pena por la enfermedad. Si dice que no siente la pena, el dolor, entonces no recibió el castigo que el Creador le dio. Debemos saber que el castigo es una corrección para su alma.
Por lo tanto, si no siente pena, ha perdido la corrección. Uno debe rezar al Creador para que le quite el sufrimiento y la pena que siente, ya que una oración que surge del sufrimiento es una corrección mayor que la corrección del castigo. Como escuché de Bala Sulam, el Creador castiga a una persona no como una venganza, castigándola por no obedecerle, como hace la gente. Más bien, el castigo es una corrección. Turquía 3. Ondan başkası yok. Her eylemi o yapıyor. Veren o, alan o. Ben bunun neresinden ızdırap duyayım? No hay nadie más que Él Buradaki rolüm nedir? y Él hace toda acción. Él es el que da, Él es el que toma. ¿Dónde yo debo sufrir en todo esto? En donde Él lo hace todo. ¿Y cuál es mi rol? Rav dice, tu rol es darle la respuesta correcta al Creador. Eso es todo. Tú entiendes que todo proviene de Él, que no hay nadie más que Él, que Él es el bueno, que hace el bien. Y en ese mal que tú sientes en todo tipo de formas, ese mal lo sientes porque tú lo estás recibiendo en tu deseo de recibir. Y por lo tanto no has corregido tus vasijas. Entonces hay que hacer que el deseo de recibir esté en deseo de otorgar. Y no se trata de sentirse bien solamente y no culpar al Creador. Eso te duele y por eso pides corrección. Mujeres Moscú. Gracias, Rav. Dice aquí que uno tiene que rezarle al Creador para que le quite los sufrimientos, pero dice que un sufrimiento también es una corrección. Entonces, ¿qué valor tiene esa plegaria? ¿Qué valor tiene cuando la persona da esa plegaria? Rav, el valor es que por medio de eso se conecta al Creador e intenta reaccionar correctamente a lo que le envía el Creador. Pregunta, entonces, cuando la persona pide algo ya está en cierta conexión. Rav dice, no necesariamente. El Creador no es simplemente llamarle hacia Él. Mujeres Turquía 6. Hola, Rav. Yo envidio a los cabalistas que han alcanzado al Creador y temo no poder alcanzar como ellos. ¿Es un error esto? Rav, ¿por qué? Es un buen deseo. Tú no quieres dañar a nadie, más bien al contrario, quieres causar la corrección general del mundo, de niños, adultos, de todos. Por lo tanto, es bueno. Es bueno que tengas suerte en ello. Mujeres Ita 6. Hola, buenos días, Rav, y a todos. A medida que el sufrimiento nos lleva al verdadero anhelo, es una revelación más allá del ego. ¿Es este el camino preferible? Hay algo ahí, sí, pero tenemos que añadir tal vez más anhelo hacia el Creador, más
más exámenes, más discernir y observar y análisis para que se limpie nuestro ego. Cáucaso. Buenos días. Este proceso de ir del sufrimiento a la alegría, ¿hay un mecanismo ahí? Pasar de los sufrimientos a la alegría. La transición es a quién le atribuyes todo lo que sientes. Pregunta, pero ¿hay una diferencia en este mecanismo cuando los amigos se reúnen frente a cuando estás tú solo? Rab, claro, cuando tú estás solo, básicamente no estás haciendo nada. Solo a través de la conexión con los amigos puedes dirigirte al Creador y conectarte con el Kli mundial. Tú solo no estás haciendo mucho. Mujeres, Lituania. Pregunta. ¿Es correcto decir que yo adquiero los sufrimientos del Creador? Rab, ¿qué significa comprar que los adquiero, esos sufrimientos? Estaba en el primer fragmento, dice la amiga, que yo adquiero, que compro los sufrimientos. ¿Eso es una reacción correcta, decir que yo los he adquirido de él? Rab dice sí. Mujeres, Mac 39. Нет у них вопросов, ясно. No hay preguntas. Bueno. Mujeres, Azerbaiyán. Gracias, Rab. Tenemos dos preguntas, si es posible. En lecciones anteriores dijimos que recibimos sufrimientos con amor, pero aquí se dice que tenemos que lamentar esos castigos y sufrimientos y que el Creador nos quite estos sufrimientos. ¿Son reacciones suplementarias que complementan las otras? Sí, son complementarias a las otras, sí. Otra amiga pregunta. El nivel de nuestro sufrimiento es la medida en la que la raíz del alma de cada uno tiene que desarrollarse y en la medida que esté desarrollado, ¿sufrirá? Básicamente dice Rab, sí, pero junto con esto veremos cuál es la raíz del sufrimiento de cada uno y cómo le está empujando a subir más, a elevarse más. Mujeres, Mac. Hola, Rabbi Kli mundial. El Creador puede golpear con que la persona pierda la importancia del camino y de la meta sin que ella se dé cuenta. ¿Cómo reaccionar a esto? Rab, no hay forma de reaccionar porque ya la persona se encuentra en un estado de indiferencia y le da igual. Y ese es el castigo más amargo. Tenemos que ayudarnos unos a otros, dice Rab. Incluso si el Creador hace que la persona se detenga, los amigos tienen que ayudarla. Mujeres, unidad. Hola, Rab Kli mundial. Si yo recibo sufrimiento por no tener dinero, por una enfermedad, ¿qué le pedimos al Creador? ¿Que cambie nuestra percepción de la realidad? ¿Que veamos a los amigos más exitosos? ¿O también podemos pedirle al Creador que retire, que le quite ese sufrimiento a los amigos? Podemos pedir que les quite ese sufrimiento. Mujeres, Moscú 20. Hola, Rab. Hay esta sensación de que
los cabalistas que el Creador hace que solo se puedan dirigir a Él a través de la plegaria. Y para ello, el acercamiento a través de los golpes. ¿Cómo cuando un amigo cercano recibe esos golpes, mi corazón se rompe? Rab dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Vamos a dejar esa pregunta que acabas de hacer de lado. Vamos a aprender más. Vamos a adquirir todo tipo de impresiones primero y después haremos ese tipo de preguntas. Escríbela y digamos que dentro de 10 clases, de 10 lecciones, puedes hacerme esa pregunta de nuevo. Mujeres, Mac 26. Querido Rab, de lo que entiendo, yo huyo de los problemas y no es lo mismo que querer acercarse al Creador, pero en el fragmento se dice que el dolor es importante en el proceso de corrección. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué hay que sentir eso? Rab dice, de otro modo, la persona no vería de forma correcta la meta, los medios que hay en este camino. Percibiría solo las cosas a través de lo que es placentero o no placentero. Pregunta, entonces ese dolor nos lleva al ego y cuando sientes dolor no puedes pensar en nada salvo en lo que te duele y quieres librarte de ese dolor. Entonces, ¿cómo eso nos puede acercar al Creador? Ra. ¿Y cómo si no? ¿Cómo? ¿Cómo si no es a través del dolor te vas a acercar a Él? Explícame. Bueno, dice la amiga, cuando veo que hay una posibilidad de corrección, entonces el dolor se va y entonces, Ra, ¿por qué se va el dolor? Dice la amiga, porque hay esta esperanza, Ra, porque esta aspiración hacia la meta es más elevada que el dolor, es mayor que el dolor. Y eso es a lo que nos tenemos que acercar, hacia ahí tenemos que caminar. La amiga dice, ¿entonces el dolor es necesario para elevarse por encima de él? Rav, sí, es necesario siempre un poquito de dolor, porque de otro modo no sabremos en qué dirección tener que ir. ¿De acuerdo, Tania? Dice Tania, sí. Mujeres, Letonia. Gracias, Rab. Recuerdo que hace muchos años, cuando fui a mi primer congreso, usted dijo al Cli Mundial que no teníamos que hacer ninguna acción sin intención. Y por eso voy con esa intención de que el Creador me corrija. Y entonces, después de eso vi que llegan cosas y vemos todo tipo ahora de cosas en el mundo, golpes. Entonces, cuando vemos que hay que añadirle a todo la intención y vemos todo lo que ocurre y que todo cobra un significado distinto y valoramos todo de una forma distinta y nos ayuda a corregirnos y tiene un valor totalmente diferente. Entonces, ahora, cuando tenemos la intención, es la mayor pantalla sobre nosotros, sobre la decena, porque podemos
construir esa intención juntas, leyendo juntas, estando en la lección juntas. Entonces, ¿cómo vamos a sentir en un punto que somos ya diferentes y que estamos unidas? Espero que en una semana sientas esto. Esperemos que sí. Vamos a hacer plegaria por eso. Bueno, vamos a seguir. Mujeres, Petah Tikva 33. Pregunta de una amiga. Usted dijo que tenemos que pedir corrección, no para sentir bien, pero ¿qué ocurre cuando una persona no es capaz de pedir fuera de lo que se está sintiendo? Piensa y pide acerca de ello y piensa. Mujeres, Petah Tikva 8. Gracias, Rab. ¿Cuál es la diferencia si una persona ensalza al Creador a pesar de que está sufriendo y lo atribuye todo al Creador y dice que no hay nadie más que Él y que Él es el bueno que hace el bien y comprende que todo viene de Él? ¿Cuál es la diferencia entre ese estado y la plegaria que hacemos a Él para que nos retire todos esos dolores y sufrimientos? Rab, cuando yo siento sufrimiento, quiero sentirlo como algo bueno. No pido al Creador que me quite esos sufrimientos, que los retire, sino que le pido que mis vasijas sean con el fin de otorgar. Y entonces ya no sentiré que no es por eso que pido ese cambio en mis vasijas. Pregunta. Entonces, ¿todo esto llega para que la persona justifique al Creador? Rab dijo, mujeres, Turquía 7. ¿Cómo podemos intentar ir un paso por delante del Creador? Rab dice, ¿por qué tenemos que ir por delante del Creador? Tal vez sea correcto, tal vez lo esté diciendo bien ella, pero lo que tenemos que intentar es recibir al Creador como el bueno, incluso aunque yo en mis vasijas no lo sienta como algo bueno. Quiero, aún así, justificar al Creador en todo lugar y situación. Mujeres, Cáucaso. Buenos días, Rav. Cuando una persona siente dolor, cuando alguien le mira mal, por ejemplo, ¿cómo sentir esa sutileza de las relaciones? Rav, acércate más a las amigas. Te lo recomiendo a ti especialmente. Gracias, dice la amiga. Yo me acerco a ellas frecuentemente. Rav dice, no sé si frecuentemente, pero sé que ese es el problema, el acercarse. La amiga dice, entonces, ¿qué es acercarse? Rav dice, no, ahora no. Ahora no vamos a hablar de eso. Mujeres, Petah Tikva 39. Ese estado de separación puede ser un estado
suficiente, un dolor suficiente como para acercarnos? ¿O también tenemos que recibir sufrimientos corporales? Rav dice, empieza desde ahí y después continúa. Mujeres, Ita 6. Hola, Rav y amigos. Cuando sentimos sufrimiento en el trabajo, parece que podemos dividirnos. Parte de nosotros sufre y la otra parte es como que está observando y como que se desliga de nosotros. Entonces, ¿cómo estas dos partes pueden coexistir juntas? Conectarán juntas esas dos partes. Todo conectará dentro del grupo en uno. Mujeres, alemán. Does suffering show our reality? Buenos días, querido Rav. Nos escuchó. Los sufrimientos nos escuchó, lo siento. Rav dice sí. Kiev. Здравствуйте, Рав, спасибо. Рав, получается, вы сказали, что мы должны воспринимать эти страдания как добрые, и, получается, мы понимаем, что Творец исправляет нас, и что мы можем попросить вас забрать эти страдания. Sabemos que el Creador nos corrige y que podemos pedir sufrimientos. Es difícil escuchar al amigo, dicen los traductores. Cuando Rabash dice que se siente, que lamenta los sufrimientos, está escrito al principio. ¿Dónde está tu micrófono? Habla al micrófono, entonces. La persona tiene que lamentar que el Creador le deje de dar sufrimientos. Entonces hay una contradicción. Tiene que estar feliz de que el Creador o tiene que lamentarlo. Por un lado, tiene que estar feliz de que el Creador le envíe sufrimientos porque eso le fortalece. Y por otro lado, tiene que lamentar que cuanto menos, que sienta más los sufrimientos y no la alegría de estar acercándose al Creador. Mujeres Tbilisi. No tuvimos traducción. ¿Cómo avanzamos entonces si no tenemos sufrimientos? Podemos avanzar solamente a través del sufrimiento o del placer. Para corregirnos a nosotros mismos, ya que provenimos de la corrupción, tiene que ser a través del sufrimiento. Pero en la medida en que estemos con los amigos y alcancemos conexión entre nosotros, no necesitaremos esos sufrimientos tan duros, tan agudos, sino que tendremos sufrimientos pequeños, sufrimientos grupales que están divididos entre todos los miembros del grupo. Mujeres Kiev. Parece que no se oye. No. Enciende el micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora.
Pregunta de una amiga. ¿Pueden ocurrir las correcciones sin los castigos? Rab dice no. Entonces tengo otra pregunta. Entonces, si no esa, ¿puedo hacer plegaria a los amigos, por los amigos, para que el Creador los acerque a Él? Si yo le pido que los acerque a Él, ¿no estoy pidiendo acaso que los castigue? Rab dice no. No. Ahora, ¿a quién no hemos preguntado? A Mujeres Unity. Hola, tenemos esta pregunta. Siempre vivimos en un dolor por el mundo, por los amigos, en un dolor individual y pedimos por todo eso, pero está creciendo constantemente. ¿Hay algo que estemos haciendo mal? ¿Hay algo incorrecto? Rab, ¿estás pidiendo de forma mala, no correcta? Mujeres Turquía 8. için ekran karşısına geçerek bizleri görünür hale getirip tanınmak ve sevilmek gibi egoist arzular yapıyor. Bu arzular tehlikeli midir? Este trabajo viene como, nos cancela como totalmente y se revelan todo tipo de cualidades. ¿Cómo amar todo este trabajo? Rab dice, tenemos que amar en él todo lo que nos lleva a la conexión entre nosotros, porque nosotros provenimos del rompimiento, de la ruptura de la vasija de Adam Rishon. Entonces, la corrección de esa vasija es la conexión. Y eso es por lo único que tenemos que pedir y pensar solo en eso y sentirnos atraídos solamente por eso. Con esa tendencia hacia la conexión, tendremos todas las leyes que necesitamos llevar a cabo y todos lo que tenemos que hacer. Mujeres MAC 30. Buenos días. Diga, Rab, ¿cómo ayudar a los amigos del sufrimiento? De este sufrimiento corpóreo y de la distancia. Repite, dice Rab, ¿cómo puedo ayudar a los amigos, a las amigas, a que lleguen al sufrimiento por estar separados del Creador y sacarlos de sus sufrimientos corporales? Rab dice, por medio de tu ejemplo personal. Mujeres Inglés 1. Hola, Rab. He estado encendiendo el signo de pregunta, quitándolo, porque no sabía qué preguntar muy bien. Cuando tenemos sufrimiento es porque vemos todo desde nuestro ego personal. Y si cambiamos hacia la percepción de la decena, entonces nos podemos regocijar porque todo viene del Creador, ¿sí? Porque se lo atribuimos todo a Él. Rab dice sí. Gracias. Mujeres MAC 6. Здравствуйте, дорогой Раф. Прошу прощения, камера почему-то не работает. Buenos días, Rab. Она включена, но меня не видно. Siento no poder activar la cámara. La pregunta es la siguiente. Cuando pedimos por el avance de los amigos, de las amigas, todo avance viene con sufrimiento. Entonces, ¿estamos pidiendo sufrimientos? Rab, no. Bajo ninguna circunstancia pedimos que lleguen sufrimientos. No debemos pedir eso. Cuando llega el sufrimiento,
nos imaginamos una recompensa después. Entonces no tenemos derecho a pedir sufrimientos. Lo que tenemos que pedir es la recompensa correcta, que es ver el mundo, cómo se abre, ver la meta frente a nosotros, ver dónde estamos, cómo ascender. Y nos estamos acercando al Congreso. Así que os deseo todo lo mejor y os decimos hasta la próxima lección. Amit, gracias Rab, gracias a todos. Nos vemos a las 6:30, Yeshivat Haverim, canción. Man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. One body and one voice for everybody. We're one people with one body and one voice for everybody. Spreading the unity within. We are all like little drops of water streaming into one whole, and we are all brave spiritual warriors racing toward the goal. If all we are is alone here, then what are we human for? And what are we doing banging our knuckles on a wide open door? We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We're one people with one body.